Muy bien, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar juntos nuevamente, con cambio de horario. Me imagino que hoy han podido dormir hasta más tarde, hacerse un buen desayuno, más o menos, ¿no? Por ahí los que tienen nenes chiquitos, a las 7 de la mañana están saltando a la cama. Pero bueno, es todo un desafío este nuevo cambio de horario, así que estemos orando mucho por todo lo que el Señor tenga preparado en este año, ¿no? Que podamos también animarnos a mitad de otras personas que por ahí a la mañana se les hacía difícil acompañarnos y poder ver cómo el Señor también va trayendo y hablando a los corazones de aquellos que aún están sin Cristo. En esta tarde quiero compartir con ustedes un salmo, el Salmo 40. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 40. Vamos a leer todos los versículos de este salmo, son 17 versículos, y con la ayuda del Señor vamos a ir meditando en las diferentes partes de este salmo, que es un salmo mesiánico. En esta Biblia que tengo yo, los salmos mesiánicos, las porciones que hablan referidamente justamente al Señor Jesucristo y su obra, están en letra roja. Así que eso es una indicación de que es un salmo mesiánico, un salmo que apunta a lo que iba a ser la obra del Mesías, de Jesucristo, muchos años después cuando viniera sobre esta tierra. Y los versículos claves que nos dan ese indicio están en el versículo 6 al 8, donde dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo. En el rollo del libro está escrito a mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta porción es la que se cita en Hebreos capítulo 10, versículo 6, haciendo referencia justamente a ese sacrificio perfecto que iba a ser Jesucristo, reemplazando el sacrificio imperfecto establecido por la ley en el Antiguo Testamento. Pero hoy no le vamos a dar una visión mesiánica al Salmo, sino que vamos a tratar de aplicarlo directamente a nuestra vida, y vamos a ver a través de los 10 versículos de este Salmo cuál es la experiencia de un hombre cuando se entrega a Cristo, cuando un hombre es rescatado, es salvado, es redimido. Vamos a leer estos versículos. Dice el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3: puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Versículo 6: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Versículo 9: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin números. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Versículo 15: sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégresen en ti todos los que te buscan.
y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Cuántos versículos preciosos que surgen de este salmo, que en diferentes oportunidades los hemos por ahí compartido o leído para nuestro propio beneficio, ¿no? O necesidad? Pero hoy vamos a ver cuál es la experiencia de un hombre salvado a través de estos versículos y qué espera Dios en la vida de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Comienza el Salmo diciendo en el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo primero que vemos acá en el versículo 1 es el clamor del pecador, el clamor de la persona que necesita de Dios. Porque uno clama a Dios cuando realmente se da cuenta que no le queda otra que acudir a Él. Cuando realmente uno se da cuenta que necesita de Dios. Ninguna persona va a clamar a Dios si no siente ese peso en su corazón, esa necesidad de buscarle de todo corazón, ¿no? Entonces, cuando el pecador se da cuenta de esa necesidad de Dios en su vida, es cuando va a clamar por salvación. Y no solo que el pecador clama a Dios buscándole, sino que Dios demuestra que es misericordioso y proclive a aquellos que le buscan. Por eso ahí me encanta la frase cuando dice que Dios se inclinó, ¿no? Y oyó el clamor, Qué hermoso es pensar en este Dios que tenemos, que se digna a inclinarse y a poner su oído para escuchar a una persona como vos y como yo, que somos míseros pecadores. Pensar que Dios está esperando el momento en que nosotros le busquemos, clamemos a Él en medio de la necesidad. ¿Para qué? Para inclinar su oído y oír nuestro clamor. Pero hay una clave acá, que es la espera, porque el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Y en esa espera, nosotros no tenemos que cansarnos de acudir a Dios, de buscarle, de clamar a Él. Porque Dios siempre, en el tiempo oportuno, no es un Dios que tarda, ni que hace oídos sordos, ni que pasa por encima de nuestra necesidad y nuestro clamor. Él siempre está dispuesto a escucharte, a escucharme, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de una situación que ahora vamos a ver en el versículo 2, donde nos vemos totalmente imposibilitados por nuestros propios medios de salir de esa situación. Dios inclina su oído, oye nuestro clamor. Nosotros tenemos que esperar pacientemente en Él. Y Dios nos va a dar respuesta. Dios es un Dios de salvación. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Oír nuestro clamor. Porque cuando clamamos a Él y le estamos demostrando y le estamos diciendo al Señor: Señor, te necesito. Señor, necesito de vos. Porque no sé cómo avanzar, no sé cómo salir, no sé cómo liberarme de las cadenas del pecado, de la esclavitud que el pecado produce en la vida de las personas. Entonces, qué hermoso es confiar en este Dios que siempre, siempre va a inclinar su oído y va a oír nuestro clamor. Dice el versículo 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y acá vemos la condición, ¿no? En la que nos encontrábamos todos nosotros antes de tener ese encuentro con nuestro Dios. Dice el salmista que Dios lo sacó de un pozo de desesperación y de un lodo cenagoso. Vieron habrán visto muchas películas, ¿no? Cuando se hacen esas trampas que no son más que un pozo profundo, y cubren la superficie con algunas ramas o con algo que disimule que ahí hay un pozo. Entonces la persona
o el animal pasa por encima de ese falso piso y ¿qué le pasa? Cae en un pozo, ¿no es cierto? Y por más esfuerzo que haga para tratar de salir de ese pozo, por la profundidad que tiene y por la imposibilidad de agarrarse de algo, termina a veces la presa muriendo en ese pozo, ¿no? Porque no tiene acceso a lo que necesita. Así se sentía el salmista y seguramente así nos hemos sentido nosotros antes de tener a Cristo en nuestra vida. Desesperados, como en un pozo del cual no podemos salir. Y también habla de un lodo cenagoso. ¿Qué es un lodo cenagoso? ¿Vieron esos barros pantanosos, patinosos, que realmente uno empieza a patinar para todos lados y parece que no puede avanzar? Pasa también cuando con el auto, ¿no? Nos metemos en algún barro de esos todos patinosos. O acá nos pasa más con el hielo o la nieve. Pero es una situación que no nos deja avanzar, ¿no? Que estamos siempre, parece que girando en el mismo lugar. No tenemos la tracción si lo aplicamos a un vehículo. Y en el plano espiritual nos pasa eso cuando estamos sin Cristo, sin Dios en nuestra vida. Estamos como en un pantano, en un barro en el cual nos las pasamos patinando, no avanzamos en nuestra vida espiritual. Y muchas veces también como hijos de Dios volvemos a meternos en estos lodos, ¿no? A través de las pruebas, la prueba de la enfermedad, la prueba económica o diferentes tipos de pruebas que aparecen en nuestra vida. Parece como que si volviéramos a esta situación. Y también esto es aplicable para aquel que ya ha tenido una relación con Jesucristo. Podemos volver a clamar a Él en cada situación y Dios nos va a sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Entonces vimos en primer lugar el clamor, en segundo lugar la condición y ahora viene la salvación. Porque cuando parece que no avanzamos, cuando parece que no podemos salir de esa situación, cuando estamos desesperados, cuando estamos con inseguridad porque no sabemos dónde estamos pisando y nos resbalamos y nos caemos y nos embarramos, ahí es donde Dios, ¿no?, nos tiende su mano poderosa y dice que Él pone nuestros pies ya no sobre un barro, sobre el lodo cenagoso, sino que nos levanta, nos saca. ¿Y dónde pone nuestros pies? En la peña, en la roca. Y no solamente eso, sino que dice que endereza nuestros pasos. Y acá vemos la salvación de Dios. La salvación que Él siempre está dispuesto a brindar a aquel que está en esta condición. Dice que, versículo 2, me hizo sacar, es la frase que utiliza acá. Me hizo sacar. Y esto nos habla de que la salvación solamente es a través de Jesucristo. Muchas veces cuando estamos en prueba, momentos difíciles, lejos de Dios, acudimos a un montón de medios, de métodos, de caminos para tratar de salir de esa situación. Pero acá dice que el que nos saca es Dios. Porque me hizo sacar, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos, ¿no? Qué cambio tan grande del lodo a la peña y qué sentido de seguridad que nos da Dios cuando nos da un fundamento firme, un fundamento espiritual sobre el cual podemos ahora empezar a andar, empezar a caminar y empezar a construir nuestra vida en Cristo, porque Él es la peña, Él es la roca de nuestra salvación. Solamente en Él podemos hallar esa seguridad, porque Cristo es la roca eterna. Y la última parte del versículo 2 no solamente nos puso los pies sobre algo firme, seguro, ¿no?, nos da ese fundamento espiritual, esa seguridad, sino que además dice que endereza mis pasos. Y los pasos nos hablan de un andar, de caminar, de transitar un camino. Y ahora el salmista se siente que junto al Señor
empieza a caminar con paso firme, ¿no? Y no solamente a caminar con paso firme, sino que ahora puede gozar de una dirección clara. Tiene un norte, tiene una meta, tiene un objetivo hacia dónde dirigirse. Fíjense entonces la condición que veíamos antes, ¿no? De estar en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso, ¿no? Una condición que habla de una persona que no tiene ningún tipo de seguridad, que no tiene un rumbo claro, que no tiene los pasos firmes para andar, que no tiene una guía y una dirección. Ahora todo lo contrario. Cristo nos toma y nos lleva a andar a vos y a mí con seguridad, con un fundamento espiritual firme. Él es nuestra guía y nuestra dirección. Y dice el Salmo 37, ahí cerquita donde estamos, el versículo 23, dice, por Jehová son ordenados, ¿qué cosa? Los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Muchas veces buscamos aprobación. Buscamos aprobación, ¿no? Que otros nos digan, qué bien que te va en la vida, qué buena decisión que has tomado, qué bien que estás yendo por esta senda. Y sin embargo nos equivocamos, porque acá dice que el que aprueba el camino por el que el Hijo de Dios tiene que ir es Dios. Entonces cuando observamos nuestras decisiones, nuestro andar, nuestro caminar, el camino que estamos siguiendo, ¿es un camino aprobado por Dios? ¿Es realmente el Señor que nos sacó un día de ese pozo de desesperación y de ese barro que estábamos así inseguros, patinando, sin rumbo? ¿Es aquel que enderezó nuestros pasos y que nos guía y el que aprueba nuestro camino? Él es el que tiene, como dice acá el versículo 23, que ordenar los pasos del hombre. Y si a veces nos falta sabiduría, nos falta dirección, nos falta capacidad de poder tomar decisiones sabias, acudamos a Dios y a través de su palabra vamos a tener esa dirección clara. El Señor va a ordenar nuestros pasos y nos va a hacer caminar y andar seguros y firmes por el camino que Él aprueba para nuestra vida. ¿Acaso no queremos cada uno de nosotros ir por ese camino? Yo creo que sí, ¿no? Y si a veces nos desviamos, es porque no estamos realmente buscando la dirección del Señor. Pero Él siempre nos da una nueva oportunidad y Él es el que endereza, ordena nuestros pasos y aprueba el camino del Hijo de Dios. Versículo 3. Seguimos en este proceso, ¿no? En esta experiencia del hombre que es rescatado por Dios. Y vemos en el versículo 3, me parece que están buscando correr un auto, ¿no? Y vemos el versículo 3 que dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. A veces pensamos que este cántico nuevo hace referencia a las canciones que empezamos a aprender en la iglesia, ¿no? Este domingo aprendí una nueva canción. Tengo cántico nuevo para Dios. Y este concepto es un poquito más profundo. No habla solamente de ese cántico que podemos expresar a través de una canción, de algo musical, sino que tiene que ver con una demostración diaria de que nuestra vida ha sido transformada, de que el Señor puso algo nuevo en mi vida. Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Y este cántico nuevo habla de esto, ¿no? Que antes yo estaba desesperado en un pozo, embarrándome en el lodo del pecado, y ahora Cristo, que enderezó mis pasos, que me guía por un nuevo camino, me hace manifestar un nuevo cántico, algo que, como dice acá, está dirigido hacia Él. Pero no es solamente a través de lo que cantemos en la iglesia, sino que mi vida entera tiene que ser un cántico agradable en alabanza a Dios. Porque dice, puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios quiere que no solamente lo que expresen nuestros labios,
sino lo que hagamos cada día, cada acción, pueda ser algo novedoso y agradable y que exalte a su persona. Por eso dice alabanza a nuestro Dios. Y después se produce algo hermoso. Cuando Dios me saca de ese lugar, de esa condición, endereza mis pasos, ahora estoy en Cristo, en la peña, manifestando a otros ese cántico nuevo que Dios dio en mi vida, va a haber un fruto muy importante. ¿Cuál es ese fruto? Que otros van a empezar a ver que aquel que antes estaba en el pozo de la desesperación, ahora camina diferente. Ahora tiene otro rumbo. Ahora tiene otra expresión. Ahora tiene otras palabras que decir. Otro mensaje que comunicar. Y que su vida es un fiel testimonio de lo que Dios ha hecho rescatándolo. Por eso dice, verán esto muchos y temerán y confiarán ¿en quién? En Jehová. Muchas veces hablamos de lo importante que es anunciar el Evangelio, de contarle a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del trabajo acerca de Dios. Pero acá está hablando de que el resultado de esa regeneración, de esa transformación, de ese cambio de estado, ¿sí?, hace que los otros vean y por sí solos se den cuenta de lo que Dios ha hecho en la persona. Y eso le va a generar un temor reverente hacia Dios. Va a hacer que otros también anhelen, deseen buscar a Dios y clamar a Dios, como cada uno de nosotros lo hemos hecho en algún momento. Y qué hermoso, ¿no?, el proceso de Dios obrando en la vida de una persona, de alguien que estaba totalmente perdido, desesperado, inseguro, sin un fundamento. Ahora puede ser la luz y la sal de este mundo. Este tendría que ser nuestra meta suprema, ¿no? Que los demás vean en nosotros lo que Dios ha hecho y que esto les lleve a tener temor de Dios, a buscar a Dios y, como dice acá, a confiar en Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Y seguimos avanzando en el desarrollo de este salmo, y cuando llegamos al versículo 4, habla de lo bienaventurado, de lo feliz que es el hombre que puso su confianza ¿en quién? En Dios. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No solamente Dios nos saca, nos pone en la peña, endereza nuestros pasos, nos da un nuevo andar, una dirección, pone un cántico, hace que otros vean lo que Él está haciendo en nuestra vida, sino que además nos promete la felicidad, eso tan buscado y anhelado por todas las personas, ¿no? Muchas veces hablamos con los compañeros de trabajo, ¿no?, después de todo un año laboral, y dicen, ay, por fin termina y me voy de vacaciones. ¡Qué felicidad! ¿No? El que puede ser una semana, 15 días, un mes, lo que sea. Volvemos a las vacaciones y ¿cuál es el comentario? Oh, otro. Se me acabó la felicidad. ¿Eso es la felicidad? Se basa en un bienestar económico, en un lindo viaje, en cambiar el auto. Está buenísimo todo eso, ¿no? Pero acá la felicidad que habla está hablando de aquella que se obtiene cuando uno realmente pone la confianza en Dios. Cuando uno pone la confianza en Dios. Dice el Salmo 2 y versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y la última parte dice, bienaventurados, es decir, dichosos, felices, todos los que en Él confían. Entonces la pregunta que me hago yo, ¿en quién estoy poniendo mi confianza? ¿Estoy viviendo con dicha, con gozo, con felicidad, a pesar de las pruebas? Porque todos tenemos momentos donde seguramente nos vamos a entristecer,
donde nos vamos a preocupar, nos vamos a afligir. Pero acá está hablando que Dios nos promete la dicha y la felicidad si confiamos en Él. Entonces, ¿van a venir momentos de prueba? Sí, pero sigamos confiando en Dios. Y cuando experimentemos después la prueba, cómo Él nos ha ayudado y bendecido, entonces vamos a experimentar la dicha y la bienaventuranza. Seguimos con este salmo. El versículo 5 nos habla de la meditación. Dice: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. No es posible contarlos ante ti. Y dice: si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Este versículo nos habla de que como hijos de Dios tenemos que meditar en todas las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Dice acá: y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Y después termina diciendo: no pueden ser enumerados. Cantábamos una canción que decía 10.000 razones para alabar. Y creo que cada uno de nosotros podría dar testimonio de las maravillas de Dios. Y eso tiene que ser nuestra meditación constante. Hoy una vez más vamos a hacer memoria, porque el Señor así nos pide, de su obra, de su muerte, de su sacrificio en la cruz, de cómo Él cargó con nuestros pecados para que hoy nosotros tengamos salvación, perdón, vida eterna. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros, a veces pareciera como que nos lo olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de lo bueno que es Dios. Venimos a la iglesia, hacemos memoria de Él, cantamos de la bondad de Dios, 10.000 razones, etcétera, etcétera. Pero cada día tengamos presente a Dios en nuestra vida. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. Nuestra meditación tiene que estar enfocada y centrada en todo lo que Él ha hecho para con nosotros. Contar las bendiciones que Él nos ha dado. A veces tenemos como una mirada media pesimista, ¿no? Mi mamá siempre decía: no mires la mitad del vaso que falta llenar. Mirá la mitad que ya tenés lleno, ¿no? Es lo que diferencia un pensamiento optimista de uno pesimista, ¿no? Vieron que a veces nos tiramos abajo y decimos: pero me falta esto, lo otro. ¿Y por qué no miramos lo que Dios nos ha dado? Tengamos presentes sus bendiciones, ¿no? Y cuanto más meditemos en Él, cuanto más andemos en ese camino y esos pasos que Él endereza y ordena, bueno, más vamos a consagrar nuestra vida a Él. Y a partir del versículo 6 nos habla de una consagración a Dios. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Si bien esto es un pasaje mesiánico y está hablando del sacrificio de Cristo, también a nosotros, como creyentes en Cristo, se nos manda a sacrificar nuestra vida para Dios. ¿Acaso no lo dice Romanos capítulo 12? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Esa es la consagración que Dios espera de nuestra vida. Ese sacrificio aceptable que Dios demanda de nosotros, que no es ni más ni menos, como dice acá, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Consagrar nuestra vida a Dios es rendir completamente nuestra voluntad y nuestro corazón para hacer su voluntad y obedecer su palabra. Por eso dice: tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿queremos consagrarnos más al Señor? Bueno, quizás tengamos que dejar a un lado las cosas por las cuales a veces nos sacrificamos y no le llevan honra al Señor. ¿Queremos sacrificarnos
a Dios y ser ese sacrificio aceptable delante de Él, busquemos su voluntad. Y en su voluntad, como dice acá, el hacer tu voluntad me ha agradado, vamos a encontrar el propósito de Dios para nosotros. Y esa voluntad está en la ley, en la palabra de Dios. Entonces hemos visto el clamor, hemos visto la condición, la salvación, el nuevo andar, la canción que Dios puso en nuestra vida, el fruto cuando otros empiezan a ver lo que Dios hace en nosotros. También hemos visto que Dios quiere darnos dicha y felicidad si realmente confiamos en Él, y que debemos meditar cada día en sus maravillas para poder realmente consagrar nuestra voluntad a Él. Pero también el Salmo habla de un testimonio. Antes decíamos que nuestra propia vida puede ser un testimonio visible a otros, pero ahora acá lo pone en palabras, porque dice el versículo 9: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Dice acá, no refrené mis labios y no encubrí. No refrené y no encubrí. Muchas veces por vergüenza, por temor, refrenamos nuestros labios. Tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, de decir algo apropiado que sea de bendición y me callo, mejor no digo nada. Y también dice acá, no encubrí. Y muchas veces encubrimos, ocultamos, tapamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos puede pasar. Pero la palabra dice que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poderoso, es poder de Dios para salvar a otros. Entonces, si Dios me sacó a mí de esa condición de desesperación, si Él puso un cántico nuevo, si Él me bendice, si Él endereza mis pasos, ¿por qué yo lo voy a encubrir? ¿Por qué yo voy a refrenar mis labios? Esto es para pensar cada uno dentro de sí, ¿no? No nos avergoncemos del Evangelio. Pensemos que es poderoso para que como nos alcanzó un día a nosotros, pueda alcanzar a tu compañero de oficina, de trabajo, a tu vecino. Que podamos, como dice acá, anunciar la justicia de Dios. ¿Qué otras cosas habla el salmista acerca de Dios? De la justicia, de la verdad de Dios, de tu salvación y de tu misericordia, dice que habla. Miren cuántas cosas tenemos para contarles a otros acerca de Dios. Y a veces decimos, uy, pero no sé cómo hacerlo, no me salen las palabras, no sé cómo comenzar. Pidámosle a Dios que sea Él el que ponga palabra, el que hable a través nuestro, para que otros también puedan conocer a Dios. El testimonio. Y en el versículo 11 vemos la oración del salmista. Dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y acá lo que está orando es para que el favor de Dios continúe en su vida. Y a partir del versículo 12, aquel que fue sacado del pozo, aquel que pudo depositar su confianza en Dios y experimentar un nuevo andar, un nuevo cántico, aún consagrar su vida a Dios, ahora también reconoce que es una persona débil y que siempre somos proclives a caer en tentación y alejarnos de Dios y volver a ese pozo de la desesperación. Por eso dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, hablando de la carne que cada uno tenemos para combatir, y no puedo levantar la vista, está hablando de la vergüenza, no por el pecado. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Y esto nos está hablando del conflicto que
puede haber muchas veces en nuestra vida. Un conflicto espiritual que no ha terminado y que no va a terminar hasta que nos estemos transformados en su presencia, ¿no? La carne, el mundo, quieren hacernos caer nuevamente en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Por eso, nunca nos confiemos y estemos siempre en plena dependencia de nuestro Dios. ¿Sí? Y termina el versículo 16 expresando el salmista cómo al ocuparnos, ¿no?, con el Señor, eso va a hacer que aumente nuestro gozo y la fortaleza de nuestra alma. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Yo no sé en qué condición te encontrás hoy delante de Dios. Quizás estás afligido, como dice el versículo 17. Quizás estás necesitado. Quizás sentís que sos débil, como el mismo salmista reconoce, ¿no?, cuando dice: me han rodeado males, no puedo levantar mi vista, me han alcanzado mis maldades. Y es el momento oportuno para pensar en Jehová, para acordarnos de Él y en nuestra necesidad reconocer que Él es nuestra ayuda y nuestro libertador. Que hoy puedas clamar al Señor, como vimos al principio del Salmo, ¿no? Oyó mi clamor, Jehová inclinó su oído a mí. Y como dice al final del Salmo, Él no es un Dios que se tarda. Él siempre está dispuesto a socorrer al afligido, al necesitado, aquel que se encuentra imposibilitado, inseguro, resbalándose en un pozo, sin rumbo, sin dirección. Y qué hermoso que muchos de los que estamos acá hemos experimentado la obra redentora de Dios en nuestra vida. Y hoy podemos decir: mis pies están firmes sobre la peña, sobre Cristo. Él ordenó mis pasos. Él dirige mi camino. Él puso un cántico nuevo. Él me da gozo y dicha cuando confío en Él. Él es la meditación de mi vida. Cuando pienso en sus maravillas y en todo lo que ha hecho, no puedo ni enumerarlos. Que este mensaje sirva para buscar más a Dios, para acercarnos más a Él, para consagrar nuestra vida y rendirla a su voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estamos en sus caminos, está Él aprobando nuestros pasos, estamos gozándonos en hacer su voluntad, en poner nuestra confianza en Él. Es nuestra vida como un cántico de alabanza a Dios que otros ven y desean temer a Dios y confiar en Dios también. Que esto pueda ser realmente nuestra meditación en esta tarde. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, no ha depositado plenamente su confianza en Él, que hoy lo pueda hacer y que pueda sentirse que está caminando en el camino de Dios. Vamos a tener una oración para a continuación también compartir juntos este momento tan especial como es la cena del Señor, participar del vino, símbolo de su sangre, y del pan, símbolo de su cuerpo. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta reunión, por poder estar juntos para alabar tu nombre, pero también para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque un día escuchaste nuestro clamor, Señor, y nos sacaste de esa condición en la que estábamos, desesperados, inseguros, afligidos, sin guía, sin dirección, y pusiste nuestros pies en la peña, en la roca eterna que es Cristo. Gracias porque eres tú el que endereza nuestros pasos, el que apruebas nuestro camino. Y Señor, deseamos
cada día con tu ayuda poder hacer tu voluntad, que tu ley esté en medio de nuestro corazón, que pueda ser nuestra vida un sacrificio vivo y aceptable a ti. Ahora, Señor, a participar de estos símbolos, que podamos meditar y recordar esas maravillas que has hecho con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.